Bueno, en Argentina cuando hablamos de vacunación lo hacemos en todas las etapas de la vida. En Argentina tenemos 45 millones de habitantes, de los cuales concurren a vacunarse a varios o varias veces a algunos de los 8.600 vacunatorios que tenemos a lo largo de las 24 jurisdicciones que tenemos en la República. Tenemos vacunas en la infancia que abarcan distintos momentos de la niñez, por ejemplo, en los menores de 2 años, vacunas en el ingreso escolar, vacunas, hay un plan estratégico para la captación en adolescentes, donde utilizamos diferentes vacunas como la del HPV, la AAA celular bacteriana, la vacuna del meningococo, vacunas en las embarazadas. Y, por ejemplo, en esto de la vacuna del meningococo utilizamos estratégicamente esa vacuna para eliminar la aportación nasofaringia. Generalmente los chicos adolescentes tienen hermanos pequeños y bueno, se puede producir el contagio por esta enfermedad. Prevenir el sarampión, la rubiola y paperas también, el recupero de esquemas con el de hepatitis B. También tenemos vacunas para la embarazada. Una de las vacunas más importantes que tenemos en la embarazada y que tenemos que hacer hincapié es la antigripal, que se puede hacer desde la captación del embarazo. La vacuna de la hepatitis B en el inicio, ya sea para iniciar o completar esquema, y la vacuna AAA celular contra difteria, tétano y tos convulsa. Es importante, y esto quiero hacer hincapié y pedirle a los ginecólogos, a los obstetras, que chequeen los certificados de vacuna de sus pacientes cuando van al control, a las distintas visitas. ¿Por qué? Porque hay embarazadas que llegan a la semana número 34 todavía y sin ninguna vacuna, porque se van olvidando, porque el médico no les hizo recordar, y la semana 34 es especial en la embarazada porque es cuando se produce generalmente el pasaje transplacentario de la mamá al feto. Las vacunas en los adultos también son muy importantes porque tenemos la doble adulto, difteria y tétano, la de hepatitis B, vacunas para mayores de 65 años como la antigripal, las vacunas antineumocóxicas, la 13 valente y la 23 valente. Tenemos un grupo de vacunas para huéspedes especiales, que son aquellos pacientes, por ejemplo, inmunodeprimidos, los pacientes oncológicos, los trasplantados de órganos sólidos, los trasplantados de células hematopoyéticas, y otro grupo de vacunas especiales para el personal de salud, que generalmente, un ejemplo, los pacientes, el personal de salud del laboratorio tiene que recibir la vacuna BEP0, que es contra el meningococo B, y la vacuna antimeningocóxica cuadrivalente, que es contra 4 tipos de bacterias, la A, C, W y Y. Con todo esto y otras, llegamos a las 20 vacunas en el calendario. Es un calendario totalmente rico y es uno de los más completos del mundo. Entonces tenemos que estar orgullosos de este calendario. Son totalmente gratuitas las vacunas y esto es un derecho y lo tenemos que hacer valer. En Argentina, cuando hablamos de enfermedades eliminadas, el último caso, por ejemplo, de poliomielitis en el país fue en 1984 en Orán, Salta. El último caso de sarampión autóctono o sarampión endémico fue en el año 2000. Después hemos tenido sarampión en el país, pero han sido casos importados. Y en este momento en nuestro país estamos en alerta epidemiológica ya desde octubre del año pasado por los casos de sarampión, porque por ejemplo en Brasil han tenido muchísimos casos de sarampión, en Estados Unidos y bueno, en la región europea también. Tenemos enfermedades controladas como lo son por ejemplo la difteria. El último caso reportado fue en el 2006. La hepatitis A, por ejemplo,
cuando se implementó el calendario fue de gran éxito. ¿Por qué? Porque los chicos lograron, a partir de recibir la vacuna de hepatitis a los 12 meses de vida, eliminar, por ejemplo, los trasplantes hepáticos por adquirir este virus, con una sola vacuna. Entonces, esto fue muy importante. Y, por ejemplo, el tétanos neonatal también está controlado y se reportan anualmente alrededor de 10 casos. Por ejemplo, también se logró controlar la tos convulsa, el tétanos y la difteria, y por eso también hay que hacer hincapié en la vacunación en la embarazada, como ya les mencioné anteriormente, porque son vacunas que la embarazada recibe durante la gestación. Hablaban recién de una caída hasta el 60% en la vacunación del HPV. ¿Cómo están actualmente? Sabemos que es una vacuna que también generó algún cierto tipo de rechazo en la población en algún momento. ¿Se están colocando? ¿Se están trabajando? O sea, ¿la gente va aceptándola mejor o todavía sigue? Siempre hay cierta reticencia, uno lo nota, por ejemplo, cuando concurrís a las escuelas, que autorizan todas las vacunas excepto esa, pero después los padres se acercan y vacunan a sus hijos. Por ahí es típico que vamos a realizar la vacunación escolar, por ejemplo, en 6º grado, y empiezan los mensajitos de WhatsApp a pasarse, y los padres tienen temor, entonces te autorizan todas las vacunas y esa excepto esa, entonces después se acercan y la van completando. Les recuerdo que es muy importante completar la vacuna del HPV, son 2 dosis, tanto para nenas como para varones, con un intervalo de 6 meses. Y con respecto a las vacunas bueno, por el alerta que tenemos epidemiológico de sarampión, todos los nacidos hasta 1965 debemos acreditar 2 dosis con componente antisarampionoso. Los niños a partir de los 12 meses deben recibir la vacuna triple viral, que la reciben al año junto con hepatitis A y la vacuna del neumococo, y la segunda dosis de vacuna triple viral la van a recibir al ingreso escolar, en jardín de 5 o a los 6 años. Otra de las vacunas que tenemos que hacer hincapié y que les recuerdo que debemos completarlo para que sea totalmente eficaz, porque todavía no estamos libres de este virus del COVID, es completar los esquemas de vacunación COVID. De nada sirve tener un esquema inicial y no hacerse el refuerzo, o en este momento que ya está autorizada la 4ª dosis, tenemos que completar. Los mayores de 50 años tienen que hacerse esta 4ª dosis, habiendo transcurrido 4ª dosis o segundo refuerzo, habiendo transcurrido 4 meses del primer refuerzo. El personal de salud y todas las personas mayores de 12 años que tienen algún problema inmunológico.